Bueno, hoy vamos a retomar con la bolilla número 3 y vamos a tratar de dar la 4. Así vamos a tratar de, en lo posible, dar siempre dos bolillas por clase, si es posible, ¿verdad? A los efectos de que sobre un poco de tiempo por si se necesita alguna clase de refuerzo o alguna otra actividad para complementar el tema de la habilitación. Hoy vamos a hablar del juicio de convocatoria de acreedores propiamente dicho. Es decir, si se acuerdan, yo le había dicho que la ley de quiebra abarca dos tipos de juicios. Si bien el título dice quiebras, también en la ley hace el estudio de lo que es el juicio de convocatoria y quiebras. Está el juicio de convocatoria y quiebras y está el juicio de quiebras. Hoy vamos a hablar propiamente del juicio de convocatoria de acreedores. Entonces, lo primero que debemos saber qué es el juicio de convocatoria de acreedores. En un castellano fácil, lo primero que le voy a decir siempre tienen que grabar. Este es un juicio tendiente a evitar la declaración de quiebra de una persona jurídica. Siendo un poco más técnico, es un juicio preventivo mediante el cual una persona que atraviesa por un estado de insolvencia, llámese deudor, pretende arribar a un acuerdo con todos sus acreedores a los efectos de poder saldar esta deuda pendiente de pago. En tal sentido, él pone a conocimiento de todos sus acreedores las circunstancias por las cuales está atravesando este momento difícil de su economía. Les hace saber a todos su capacidad de pago, los bienes que tienen, de tal suerte a poner a consideración de todos ellos para que llegado le acepten su propuesta de pago. Propuesta de pago que más adelante vamos a ver se llama concordato. Pero esa es la propuesta de pago del deudor. Entonces, ¿qué es el juicio de convocatoria de acreedores? Es un juicio universal porque comprende todos los bienes del deudor. Es un juicio único porque no puede haber más de un juicio de convocatoria de acreedores de una misma persona, mediante el cual el deudor pretende arribar a un acuerdo con sus acreedores en la forma y en el tiempo para pagar su deuda. Caracteres. Ya creo que la bolilla 1 o la 2 hablamos de los caracteres del juicio de quiebra. Son los mismos para el juicio de convocatoria de acreedores. ¿Qué significa eso? Es universal, comprende todos los bienes del deudor, es de orden público. ¿Se acuerdan por qué era de orden público? Porque no se puede apartar la actuación de las partes dentro del proceso ni un milímetro de lo que la ley de quiebra dice. Se debe cumplir a rajatabla. A diferencia del proceso civil, en donde incluso las partes de común acuerdo pueden arribar a situaciones diferentes a la contemplada en la ley, siempre y cuando, ¿verdad?, no haya ningún acto lesivo a los intereses de las partes. Acá no, acá uno debe someterse taxativamente a todos los preceptos de la ley de quiebra y de ella no se puede apartar. Es voluntario. ¿Por qué es voluntario? Porque se deja a instancias del deudor iniciar su juicio. Aunque también es obligatorio, porque la ley de quiebra dice que el deudor comerciante está obligado a pedir su convocatoria de acreedores o su quiebra. Al deudor comerciante no, le es facultativo este derecho y esta obligación. Puede hacerlo o no. Es controversial
Si recuerdan, le había dicho que algunos autores dicen que no y otros dicen que sí. Los que sostienen de que sí es controversial, dicen porque llega un momento que es justamente la etapa de verificación de créditos, donde se puede discutir el origen o la legalidad de ese crédito, entonces ahí surge una controversia. En síntesis, los mismos caracteres del juicio de quiebra rigen para el juicio de convocatoria de acreedores. ¿Entendieron? Sí, profe. Bueno, ¿quiénes pueden solicitar el juicio de convocatoria de acreedores? También ya vimos eso en la clase anterior. El juicio de convocatoria de acreedores solamente puede pedir el deudor. Convocatoria de acreedores. Ahora métanse que estamos estudiando solamente convocatoria de acreedores, no quiebra. Convocatoria de acreedores. Juicio totalmente diferente en cuanto al procedimiento al juicio de quiebra. Aunque estén en la misma ley. Pero hagan siempre esa diferenciación. Si resalto eso porque suelo en años anteriores, siempre hay alumnos que no hacen esa diferenciación y equiparan al juicio de convocatoria de acreedores con el juicio de quiebra, por el solo hecho de que está en la misma ley, y no, es diferente. Entonces, el deudor puede pedir su convocatoria de acreedores. Obligatoriedad. La ley de quiebras dice que el pedido de convocatoria de acreedores es obligatorio para el deudor comerciante, mas no así para el deudor no comerciante. Es decir, existe una obligación legal por parte del deudor comerciante para pedir su convocatoria de acreedores. Presunción de la ley. ¿Qué significa presunción de la ley? Vamos a hablar en concepto general. ¿Ustedes saben lo que es una presunción legal? ¿Saben? Si nos explica, profesor, para iluminarnos un poco. Presunciones legales son aquellas que el derecho de antemano presupone que están, sin necesidad de demasiada demostración. ¿Recibe prueba al contrario? Claro que sí. Pero en principio, la ley ya asume como cierta algunas circunstancias. Esas son las presunciones legales, donde la ley de antemano ya asume como cierta una situación. En este caso, se habla de la insolvencia cuando se habla de la presunción de la ley. Porque la ley dice que el solo hecho de pedir el juicio de convocatoria de acreedores, y con mucho más razón el de quiebra, pero ahora hablamos de convocatoria, ya hace presumir que la persona está en un estado de insolvencia. No se olviden que presupuesto general e ineludible para este tipo de procedimiento de la insolvencia, instituto que estudiamos las dos primeras clases. Entonces a eso se refiere la bolilla cuando habla de presunción legal. Desde el mismo momento que la persona se va a pedir su convocatoria de acreedores, la ley ya presume que está en estado de insolvencia. Profe, ¿Sí? ¿qué número de bolilla es? Entré un poquito tarde porque sí, no escuché. ¿Qué número de elección? La 3. 3. 3. Gracias, profe. Bueno. Ahora vamos a hablar de la solicitud de convocación, de la solicitud para iniciar el procedimiento de convocatoria de acreedores y de los requisitos que deben cumplir los deudores, tanto comerciante como no comerciante, para poder pedir al juez de primera instancia en lo civil y comercial de la jurisdicción, de su jurisdicción, para pedirle que estudie su pedido de convocatoria de acreedores.
Y para ello debemos irnos al artículo 10 de la ley de quiebras. Primeramente vamos a referirnos a los requisitos que debe cumplir el deudor comerciante para pedir su convocatoria de acreedores, que es casi idéntico al no comerciante, pero al deudor no comerciante se le exime de algunos presupuestos que sí se le exige al deudor comerciante, que ahora vamos a hacer notar esa diferencia. Bueno, dice la ley que lo primero que el deudor comerciante debe justificar o debe cumplir como requisito ante el juez para pedirle la admisión de su convocatoria de acreedores es la enunciación de las causas que hubiesen producido su insolvencia. ¿Por qué es relevante que se cumpla con este requisito? Porque con esta confesión, porque es una confesión, se va a hacer saber a los acreedores del por qué llegó a este estado el deudor. Les va a hacer saber a los acreedores si pueden confiar o no en este su deudor que quiere ser beneficiado con el juicio de convocatoria de acreedores. Va a revelar la conducta de este deudor. Va a revelar si es un deudor de buena fe o de mala fe. Por ello es imprescindible que se cumpla con este requisito. Número 2. Al ser comerciante, está obligado a llevar una contabilidad adecuada. Para ello, debe cumplir con ciertos requisitos que la ley comerciante exige y también algunas disposiciones administrativas en materia de contabilidad. Para todo comerciante como ser, debe tener un balance general de sus negocios y un cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias tomados con antelación no mayor de 10 días a la presentación. Si se acuerdan, habíamos dicho que el comercio es algo dinámico que varía, que cambia día a día. Es por ello que este plazo no menor de 10 días también se debe cumplir acá, porque este balance general de sus negocios y este cuadro demostrativo y ganancias le va a también dar una certeza a los acreedores ante qué tipo de deudor comerciante se están enfrentando. Número 3. La nómina. ¿Sí? Permiso, profesor. Usted dijo no menor de 10 días, ¿verdad? No, no El sé. general que debe presentar, no menor a 10 días a la presentación del pedido de convocatoria ante el juez. Ah, ya entendí. Porque yo, o sea que tenía otro concepto, creí que era no mayor de 10 días después de la presentación. No. Por eso te habla de antelación, con una antelación no mayor, te dice. Antelación es antes, no después. Sí, doctor, tiene razón. Muchas gracias. Bueno, también le pide como exigencia la nómina de todos sus acreedores, con indicación de sus domicilios, determinación de sumas adeudadas, fecha de vencimiento de las obligaciones y garantías si es que las hubiera. Esto es un requisito fundamental y que les debo ser sincero. En la práctica se cumple a medias. Pero eso es por una cuestión meramente no de falla de la ley, sino falla de los hombres que hacen justicia en este país. Este requisito de la nómina de sus acreedores con sus domicilios, montos adeudados, si ese crédito denunciado tiene no garantía, también es de fundamental importancia para los acreedores. Primero,
van a saber exactamente cuánto debe el deudor con el cumplimiento de este requisito. Van a saber cuántos acreedores hay, van a saber cuánto debe realmente, y de esa forma van a poder determinar el día de mañana si esa propuesta de pago que va a ser, llegado el momento, concordato, va a poder cumplir o no. Esto es fundamental para los acreedores, tener certeza de cuánto es la deuda real de su deudor. Con ese dato, ellos van a poder empezar a estudiar si realmente este deudor va a poder cumplir el día de mañana con su compromiso de pago. Otro requisito. Debe tener o debe presentar un inventario completo de sus bienes, descriptivo y estimativo en determinación de los valores de costo y negociabilidad y los gravámenes que pesan sobre ellos. Debe ser sobre todos sus bienes. Debe estar bien detallados los bienes que tienen. Debe saberse por cuánto compró, por cuánto se puede vender, el hipotético caso de que surge una necesidad de venta. Porque en principio, esto le hago como un comentario aparte. En principio en la convocatoria no se puede hacer ninguna venta de bienes, ninguna. Pero hay una sección que vamos a ver más adelante, pero tiene que ser con autorización judicial. Principio es imposible, no se puede, no, imposible. Bueno, entonces es determinante que este inventario sea descriptivo, con determinación de montos y estimación de costos, para saber cuál es la situación patrimonial de este deudor. Comerciante, no se olviden, deudor comerciante estamos viendo. 5. Si se tratare de una sociedad con socios de responsabilidad ilimitada, la nómina de estos socios con indicación de sus domicilios. En principio, las sociedades que tienen responsabilidad limitada, que un socio pida, su convocatoria no le afecta a la sociedad misma, porque tienen patrimonio diferenciado. Ustedes saben que el nacimiento de una sociedad es como el nacimiento de una persona. La sociedad independientemente es independiente a la de las personas físicas. Pero hay sociedades que tienen responsabilidad limitada y para ellos sí es importante que se haga la denuncia porque a ellos sí le afecta el juicio de convocatoria. Número 6. La manifestación de que pone a disposición del juzgado sus libros y papeles. En realidad esta es una disposición que muy pocas veces se utiliza. Generalmente el juez nunca pide los libros ni los papeles del deudor comerciante, pero se puede dar el caso. Lo que la ley acá quiere hacer es demostrar que el deudor no está escondiendo nada. Por lo tanto, si bien ya no entrega, que puede hacerlo también, pero si bien ya no entrega sus libros y papeles, le dice al juez para que sepan sus acreedores, acá está mi libro, yo pongo a disposición. Cuando vos quieran, acá está. Después, una certificación del Registro General de Quiebras. Quiero que sepan que el Registro General de Quiebras es una dependencia de la Dirección General de los Registros Públicos, donde todo lo que ocurre en un juicio de convocatoria y de quiebra, y donde el juez ordena que se anoten las resoluciones, se hace asentar en ese registro. Se llama Registro General de Quiebras. Entonces también como requisito previo a la admisión le pide una certificación de ese registro en donde conste lo siguiente. A, si ha solicitado o no con anterioridad
la convocación de sus acreedores o su quiebra, y en su caso, los desistimientos respectivos con la fecha de los autos que lo admitieron. Esto es importante porque ¿qué pasa si una persona está con un juicio de quiebra y después quiere pedir un juicio de convocatoria de acreedores? No va a poder, se le va a rechazar su pedido de convocatoria, porque no pueden coexistir estos dos juicios. También si con anterioridad a eso ya tuvo un juicio de convocatoria y está todavía pendiente y todavía no cumplió, imposible que vuelva a pedir otro, porque eso va a demostrar que es un tipo, entre comillas, y le hablo en términos vulgares, un cachafá, porque no puede estar pidiendo cada año convocatoria de acreedores. Entonces, esta certificación del registro de quiebra se va a dar la certeza a los acreedores de que esta situación es momentánea, más que no es repetitiva por parte del deudor, porque eso también va a influir en el ánimo de los acreedores en darle o no darle la oportunidad de pagar con las comodidades o con las facilidades que le da la ley de quiebras. B. Si celebró concordato la fecha de su homologación y en su caso la de su cumplimiento, rescisión o nulidad. El concordato es, como le dije, la propuesta de pago aceptada por los acreedores. Es la propuesta de pago del deudor aceptada judicialmente por sus acreedores. Debe haber una constancia si en años anteriores ya obtuvo y cumplió ese concordato, o en su defecto, si se declaró su nulidad o su rescisión. Son dos causales diferentes que vamos a ver más adelante cuáles son las causales de rescisión y de nulidad. Pero en principio debe cumplir con este requisito para saber, nuevamente les digo, para que los acreedores y el juez sepan ante qué tipo de deudor se están enfrentando. Y después ya retomamos el artículo 8. Esto era los incisos del artículo 7. Ahora nos vamos en el 8. El certificado de la inscripción del contrato social en el registro público de comercio. No se olviden, estamos hablando solamente de deudor comerciante. ¿Por qué es importante esta inscripción? ¿Se acuerdan que en la bolilla 1.2 decía quiénes no podían pedir su convocatoria de acreedores? Y una de ellas eran las sociedades irregulares. ¿Se acuerdan? Si no está escrito su contrato social en el registro, es una sociedad irregular. Por lo tanto, no puede pedir su convocatoria de acreedores. Entonces, tiene que justificar que cumplió con los requisitos de la ley al inscribir su sociedad. Y 9, dice la autorización prevista en el artículo 15. Vamos a llegar a ese artículo 15. Ahora le voy a decir rápidamente nomás qué autorización se refiere. El artículo 15 se refiere que las sociedades, las asociaciones, están representadas por ¿quiénes? Las sociedades y las asociaciones, ¿por quiénes están representadas? ¿Saben? Por los socios. Por los socios, por la asamblea de socios, por los accionistas o por la asamblea que están donde se designan al presidente o a los gerentes de cada entidad. La máxima autoridad de cada sociedad o asociación es la asamblea. Entonces la ley, como estamos hablando de deudores comerciantes, pide como requisito que se cumpla con esta autorización. Es decir, que las máximas autoridades de las sociedades o las asociaciones hayan prestado su conformidad para que se pueda pedir ante un juzgado la convocatoria de acreedores de una sociedad. Como es una decisión demasiado importante, no se la puede tomar así a la ligera y debe tomar la máxima autoridad o las máximas autoridades de una sociedad, que son los socios. Bueno, ¿preguntas? Facultad del juzgado.
Entre los caracteres, yo les había dicho acá, cuando empezamos, que era casi igualito a lo de la quiebra. Y me olvidé decirle uno de ellos que era el inquisitivo. Y acá es donde se refleja este carácter inquisitivo, que también tiene el juicio de quiebra y el juicio de convocatoria, que tiene la facultad del juzgado de pedir información. La ley de entrada dice que el juez en cualquier momento le puede pedir al deudor la información que considere necesaria para que él pueda tomar una decisión correcta. Eso está al arbitrio del juez, pedir o no. Pero nace de él. Si quiere, pide, si no, no. Y al pedir debe cumplirse. Si no se cumple, eso puede traer una sanción para el deudor. Cita al deudor. También está dentro de las facultades citarle al deudor para obtener información que el juzgado requiera conveniente. Esa citación se da incluso antes de la admisión de la convocatoria. Incluso antes. Si hacemos un paralelismo con un juicio normal o un juicio ordinario en lo contencioso, en lo procesal civil, el juicio recién se inicia cuando el juez admite la demanda. O sea, tiene por iniciado. En este caso, en la convocatoria de acreedores, eso se da con la admisión. Ahí recién se admite y vamos a decirle que inicia propiamente el juicio. Pero no obstante, el juez tiene esta facultad de incluso antes citarle al deudor para requerir información que el juzgado requiera o entienda fundamental para proseguir con el estudio del pedido. Generalmente se le cita a una audiencia. No suele suceder mucho, pero también ocurre. Y generalmente el juez lo único que le cita es para que realmente escuchar de él y no a través del escrito las verdaderas causas del estado de insolvencia. Debe presentarse el deudor a esa audiencia, sí o sí. También puede tomar medidas de seguridad. Esto también le da un carácter inquisitivo al juicio de convocatoria, porque queda también al arbitrio del juez decretar o no una medida cautelar sobre los bienes o sobre la persona del deudor convocatario. Estas medidas de seguridad, como su nombre lo dice, deben ser para dar seguridad a los bienes del deudor y al crédito de los acreedores para que el día de mañana puedan ser pagados. Estas medidas pueden ser embargo sobre bienes o puede ser la inhibición general y gravar de vender y vender contra el deudor convocatario. Pero el juez puede tomar todas esas medidas porque si él considera necesario, no, incluso si no media petición de parte, él puede dictar este tipo de medidas. Plazo para la admisión del pedido. Y acá es donde volvemos nuevamente a uno de los grandes incumplimientos de la ley. Y vuelvo a repetir, no es culpa de la ley, es culpa de los hombres que administran o quieren hacer cumplir la ley. Así como en cualquier otro proceso, entiéndase civil, entiéndase penal, entiéndase contencioso administrativo, entiéndase Corte Suprema de Justicia, la morosidad judicial existe, sí. En todos los juicios existen plazos procesales que deben cumplirse en cuanto a tiempo para dictar resoluciones. La ley de quiebras, si se acuerdan, le dije, es una ley dual que tiene reglas procesales y tiene conceptos sustanciales de institutos de la quiebra. Dentro de este ámbito procesal está el plazo que tiene el juez para admitir o no la convocatoria, que es de 25 días. ¿Se cumple? No, no se cumple. ¿Hay sanción? Realmente no. Pero si el deudor o los acreedores tienen los resortes legales para que el juez cumpla los plazos procesales previstos en la ley, nunca se da. Y si se da muy poco. Pero en síntesis, hay un plazo para que el juez
haga el estudio y dicte la resolución admitiendo o rechazando la convocatoria. Y ese plazo es de 25 días. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Profesor, Señora. en el caso de que no se cumpliera ese plazo y se prorrogara más, ¿qué se hace? ¿Qué pasa en ese caso? Y eso es lo que te dije. Si no se cumple, Sí. el deudor o el interesado en que esto se cumpla tiene los resortes procesales. ¿Cuáles son los resortes procesales? Eso está previsto tanto en la ley de quiebras y como se aplica supletoriamente el CPC, que es de promulgación posterior. Dentro de estos dos normandos existen existe el resorte procesal para que el interesado haga cumplir los plazos, los urgimientos y las quejas por retardo de justicia. Entiendo. Muchas gracias, profesor. Bueno. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces ahora hablamos de comerciante en general y el requisito que debía cumplir ya lo vimos más arriba. Para el deudor comerciante es igualito los requisitos, pero evidentemente al no ser comerciante está exceptuado de alguno de ellos. ¿Y cuáles serían algunos de ellos? Por ejemplo, que presente un balance general de su negocio, no, porque no es comerciante, no tiene negocio. Entonces, ese requisito al deudor no comerciante se le exime. Sí debe denunciar las causas que hubiesen producido la insolvencia. Eso es fundamental. Para el comerciante y no comerciante. Para el no comerciante lo que no es exigencia, es el balance. Si se trata de sociedad, que denuncien los socios con responsabilidad ilimitada. La manifestación de que pone a disposición su libro y papeles, porque no tiene obligación, entonces de eso está eximido. Y la inscripción del certificado, o sea, el certificado de la inscripción del contrato social. Esos presupuestos le están eximidos al deudor no comerciante. Todo lo otro le es obligatorio también presentar. Entonces, al estudiar este artículo, van a estudiar completito. Y cuando te dice requisito para el deudor no comerciante, le van a quitar esos puntos. Porque después son igualitos. Bueno. Medidas de plazo. Casos de rechazo. El juez, como en cualquier tipo de juicio, no solamente va a basar su convicción en base a lo que le pueda decir o no el peticionante, en este caso el deudor. Siempre va a tener que hacer un análisis integral de la situación. Ese análisis integral requiere cumplimiento de formalidades, requiere cumplimiento de exigencias legales y también requiere cumplimiento de circunstancias de hechos que le hagan llegar a la convicción de que está haciendo lo correcto. No se olviden que es fundamental que el deudor, comerciante o no, le explique al juez las causales que le llevaron a estar en estado de insolvencia. Es una situación de hecho que el juez sí o sí debe tener en cuenta al momento de dictar su resolución. Ahora bien, puede haber casos en que deba rechazar ese pedido. Entonces, eso ocurre. Y está en el artículo 11. Y dice, el juzgado admitirá la convocatoria solicitada si ya no se hubiese pedido la quiebra al deudor o si este pedido hubiese sido rechazado. No admitirá, sin embargo, la convocación y declarará la quiebra del deudor si se encontrara en algunos de los siguientes casos. ¿Y por qué? Dirán ustedes, va a rechazar la convocatoria y va a declarar la quiebra. Por no la presunción legal. La presunción legal era al momento mismo de pedir, el hecho de pedir tu convocatoria.
según la ley, le hace presumir al juez de que está en estado de insolvencia. Entonces, como no cumpliste tu juicio de convocatoria con los requisitos que la ley te exige o por otras circunstancias, y como la ley ya me hace presumir que vos estás en estado de insolvencia, te declaro tu quiebra. Por esa presunción legal. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que va a tener en cuenta el juez para el deudor comerciante para rechazarle su convocatoria y declarar su quiebra? 1. Si ha ejercido el comercio contrariamente a su estatuto profesional o alguna interdicción prevista por la ley, en el caso de sociedades, si no estuvieran constituidas regularmente. Si se acuerdan, le dije que la ley lo que protege es al deudor de buena fe. En consecuencia, si se demuestra que ese deudor ejerció contrariamente el comercio, contrariamente a su estatuto profesional o al objetivo principal para el cual creó su negocio, demuestra que es de mala fe. Entonces, se le va a rechazar su pedido de convocatoria y se va a declarar su quiebra. Otro presupuesto para rechazarle su pedido de convocatoria es si no ha llevado una contabilidad conforme a la exigencia de la ley y a los usos de su profesión, habida cuenta la importancia de su negocio. Este extremo demuestra la desprolijidad del deudor, que no lleve una contabilidad conforme a la exigencia de la ley implica que no le importa nada. Y si no le importa nada, mucho menos le va a importar poder cumplir con un concordato que puede llegar a obtener con sus acreedores. Esta desprolijidad en el manejo le hace presumir al juez también de su mala fe en su conducta inadecuada que le hizo llegar a este estado de insolvencia y no un estado de insolvencia que puede haber llegado por esas casualidades de la vida o por circunstancias especiales de su vida. 3. Si ha ocultado en su contabilidad, dado otro destino a una parte de su activo o si lo hubiere disimulado. Si de sus libros, balances u otro documento se deduce que ha abultado dolosamente su pasivo. Por eso es la exigencia para el comerciante de que ponga a disposición sus libros y papeles de comercio para que el juez analice si lo que él le relató como causal de insolvencia está reflejado en sus libros. Si no está reflejado, le está mintiendo. Y eso es causal de quiebra. Por eso también, si se acuerdan, entre las doctrinas de cómo se justifica la insolvencia, hablamos de la doctrina amplia y de la intermedia. En la amplia es donde el juez no solamente iba a analizar el estado de insolvencia, sino otros hechos reveladores que pudieran causar la insolvencia. Y en esto está justamente haber abultado dolosamente su pasivo o disimular o haber ocultado su activo o disimular hechos y actos para disfrazar su situación patrimonial para engañarle a sus deudores. Entonces, estas circunstancias son las que tiene en cuenta el juez como para rechazarle el pedido. También, si estuviese pendiente el cumplimiento de un concordato homologado. ¿Qué significa eso? Que exista un juicio de convocatoria de ese mismo deudor, pero que todavía no se terminó. Que todavía no cumplió todo. Entonces, si todavía no cumplió todo acá, ¿cómo pico ya va a pedir otro nuevo? No se puede. Primero, porque no pueden coexistir dos juicios de la misma persona. Y segundo, porque si no cumpliste acá, tampoco vas a cumplir acá. Si ya hubiese sido declarado en quiebra en los 10 años anteriores.
Esta declaración, ¿se acuerdan que algunas de las desventajas de haber sido declarado en quiebra era esta? La inhabilitación de que yo le había hablado en la clase anterior. Haber llegado a un estado de quiebra presupone cierta, en principio, negligencia o desidia por parte del deudor. Entonces no puede una persona que ya fue declarada en quiebra en los últimos 10 años pedir su convocatoria de acreedor otra vez. Porque significa que ya algo no está haciendo bien. Y la ley no le puede beneficiar a alguien que ya sea por negligente, por desidia o por malicioso, concederle a cada rato el beneficio que te da la convocatoria de acreedores. Otro requisito para rechazarle es que se haya oculto o fugado. Eso cae de maduro. Pero en la ley de quiebras esto está bien establecido porque puede el juez requerir la presencia del deudor para explicaciones o para cualquier circunstancia que el juez requiera. Y si el tipo, el deudor, se haya prófugo o ocultado, no va a poder cumplir con esa exigencia. Aparte que si está prófugo o ocultado, ya es por una situación especial. Entonces, es un motivo más para rechazarle su pedido de convocatoria. Es decir, su ausencia, la falta de poder estar pendiente de su juicio, hace presumir que no va a poder cumplir su concordato y se le declara la quiebra. Y si hubiere omitido el cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en el artículo 10, que fue lo que leímos todo hace rato. Si eso no cumple, es causal también de rechazo de su pedido de convocatoria y de su quiebra. ¿Por qué? Porque esos requisitos que leímos, tanto para el comerciante y no el comerciante, son de cumplimiento obligatorio, son taxativos. La exhibición del cumplimiento de algunos incisos de ese artículo es para el deudor comerciante, no comerciante nomás, pero es por su calidad no comerciante. Pero después es de cumplimiento indefectible. Si no tiene la sanción, su declaración de quiebra. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a Sí, hablar doctor. de convocación de acreedores de sociedades y asociaciones. ¿Qué era lo que estaba en el artículo? ¿Perdón? Profe, caso de rechazo al que terminó reciente ítem. Sí. Ahora, Ahora vamos a hablar de convocación de acreedores de sociedades. gracias. Comerciante. Y el caso de rechazo del deudor no comerciante es lo mismo, pero evidentemente también se le eximen algunos incisos, porque no es comerciante. Por ejemplo, no se le va a exigir o no se, el juez no va a comprobar en el deudor no comerciante si ha ejercido el comercio contrariamente a su estatuto. No puede comprobar eso para el no comerciante porque no es comerciante. Si no ha llevado una contabilidad, no está obligado a llevar contabilidad. Si ha ocultado su contabilidad, tampoco. Entonces, son los mismos requisitos para el no comerciante, para rechazarle y para admitir, salvo los incisos 4, salvo los incisos el 1, el 2 y el 3 del artículo 11. Eso es lo que no puede cumplir el comerciante. El resto sí. Es decir, si estuviese pendiente del cumplimiento de un concordato, rige para el no comerciante. Si hubiese sido declarado en quiebra, rige para el no comerciante. Si se haga oculto o fugado, rige para el no comerciante. Si hubiera omitido el cumplimiento de algunos de los requisitos del artículo 10, rige para el no comerciante. Son iguales, idénticos casi, salvo algunas excepciones en lo que se refiere al ejercicio del comercio. Solamente ahí varía. Después es igual las causales para el rechazo de la convocatoria, es igual para el comerciante y no comerciante, salvo estos 3 puntos que solamente rigen para el comerciante. Todo lo que tenga que ver con el ejercicio propio del comercio. ¿Entendieron?
Bueno, convocación de acreedores de sociedades y asociaciones. ¿A qué se refiere? Y acá se refiere al artículo 15 que les dije que le voy a mencionar de manera somera y luego vamos a leer. Dice el artículo 15, la solicitud de convocación de acreedores o de declaración de quiebra de las sociedades y de las asociaciones será formulada por intermedio de sus representantes legales y autorizadas en los casos de asociaciones, sociedades anónimas, cooperativas y de responsabilidad limitada por asamblea de asociados, accionistas o socios. De acuerdo a qué sociedad se trate, tiene que presentar la autorización de su máxima autoridad, entiéndase, asamblea de asociados, de accionistas o de socios. Cuando dicha autorización no pudiera ser acompañada al escrito inicial, el peticionario podrá subsanar esta deficiencia en el plazo que fije el juzgado, el que no podrá exceder de 10 días para sociedades de responsabilidad limitada, las SRL, y de 25 días para las demás. ¿Por qué esta variación a uno 10 y a otro 25? Por la complejidad que tienen uno y otro tipo de sociedad en convocarles a su asamblea. No se olviden que en la sociedad anónima hay un plazo que cumplir y un procedimiento establecido en el propio Código Civil para llamar a asamblea. Publicación de edictos, primera asamblea, segundo llamado. En cambio, para la SRL es mucho más fácil. Entonces, el plazo varía solamente por esta complejidad que requiere una u otra sociedad para hacer esta reunión de socios y tomar ahí la decisión tan, pero tan importante como la que es pedir convocatoria o quiebra. Si este requisito no fuera cumplido en tiempo debido, el juzgado rechazará el pedido. ¿Y qué pasa si rechaza el pedido? ¿Se declara la quiebra? Así mismo. La resolución que fije el plazo dentro del cual deberá subsanarse la deficiencia será irrecurrible. La que rechace el pedido será apelable. Pero ¿por qué surgiría este caso, por ejemplo? ¿Por qué no esperar bien nomás y cumplir con el requisito y después pedirle al juez? Porque las circunstancias en la vida hacen que algunas veces haya urgencia. Puede ser que los bienes de la sociedad estén en peligro si es que ya no se pide o si es que ya no se pide la intervención judicial. Entonces, en algunos casos, cuando la urgencia sí lo amerita, se puede presentar la sociedad sin cumplir de entrada este requisito, pero le debe pedir al juez que le fije un plazo para poder cumplir con este requisito obligatorio, que es la autorización de la máxima autoridad de este tipo de sociedades. Entonces, esa es la situación en el caso de sociedades o asociaciones. Deben presentar la autorización de su máxima autoridad. Si no lo pueden hacer, el juez le va a conceder un plazo para que lo hagan, que va a variar de 10 días si es para la SRL o de 25 para la demás, pero esto varía conforme a la complejidad del llamado para la reunión de los verdaderos dueños de las sociedades para tomar esta decisión tan importante. Bueno, desistimiento del pedido de convocatoria. Habrán dado un procesal civil, me imagino, lo que es el desistimiento en materia jurídica, hablando, ¿verdad? ¿Vieron ya o no? Señores, ¿saben lo que es un desistimiento? Ahora vamos a tener procesal 2. Ahí en el 1 todavía no vieron, porque eso está dentro de los primeros, está el artículo 165 y 166 del Código Procesal Civil, y eso creo que está en procesal 1.
que es el desistimiento de la acción y el desistimiento de la instancia. ¿No se El acuerdan? desistimiento. ¿No se acuerdan? Buenas tardes, profesor. El desistimiento de la causa es cuando la parte demandante desiste de la acción que promovió contra el denunciado, o sea, contra la denunciante. Bueno, en parte es algo así. Es algo así. Es cuando la parte que recurre o que pide el auxilio judicial se arrepiente por la razón que fuere de haber iniciado el juicio y retira su demanda. Así como en materia procesal civil existen ciertos requisitos para que ello pueda ser acogido favorablemente, y al referirme a acogido favorablemente me refiero al pedido de desistimiento, también en materia concursal la ley prevé el caso del desistimiento, pero también te exige que se haya cumplido o que no se haya cumplido una circunstancia en este caso. La ley permite el desistimiento del pedido de convocatoria siempre y cuando el juez todavía no haya admitido la convocatoria. Esa es una gran diferencia con el procesal civil, por ejemplo. En un juicio ordinario donde se rige las leyes del Código Procesal Civil, la ley también prevé el desistimiento y habla de desistimiento de acción y desistimiento de instancia. Y dice que eso se puede dar en cualquier momento del proceso, dice. Solamente que para desistir de la instancia y si el demandado ya tuvo intervención, se tiene que pedir su consentimiento. Pero en cambio, el desistimiento de acción dice no requiere ni el permiso del demandado. Si desistió de la acción, ya desiste y el juez ya, chao ya. En este caso no. El juez va a hacer lugar a su desistimiento siempre y cuando no se haya admitido su convocatoria. Ese es el requisito para que el juez haga lugar al pedido de desistimiento de convocatoria de acreedores. Y también... Doctor, ¿y por qué uno puede desistir de su convocatoria? ¿Porque pagó su cuenta, por ejemplo? No. El desistimiento, vuelvo a decirte, para que el deudor pida su desistimiento y el juez le haga lugar a su desistimiento, no se tuvo que haber admitido la convocatoria de acreedores. ¿Por qué? Porque una vez admitida la convocatoria de acreedores, ya rige el principio de orden público que tiene este tipo de proceso y debe cumplirse lo que la ley dice. O si no, se estaría utilizando a la ley en beneficio de personas que tan solo para obtener la suspensión temporal de alguna que otra demanda se acogió al beneficio de la convocatoria de acreedores. Entonces, si vos pediste el auxilio judicial por un estado X de situación patrimonial por la que atravesás, un estado de insolvencia, y el juez ya te concedió esa admisión con las consecuencias jurídicas que ellos traen, que también vamos a estudiar más adelante, tú ya no podés desistir. Te prohíbe eso la ley. Si no vas a estar jugando con el sistema judicial y aprovechándote de las ventajas que te da la ley de quiebras. Que vamos a ver más adelante cuáles son las consecuencias jurídicas de la admisión de un juicio. La admisión de un juicio convocatoria de acreedores trae aparejada un sinfín de circunstancias que afectan a varias personas, es decir, a los acreedores. Por lo tanto, uno no puede estar permitiendo que a su antojo pida, se la admita, desista, pida, desista, se la admita. No, no se puede. La ley es de orden público. Es más, dice el juez, se te va a admitir tu pedido de asistimiento siempre y cuando no se haya admitido todavía tu convocatoria. Y para colmo te dice, vos no vas a poder repetir más tu pedido de convocatoria hasta transcurrido 60 días desde la resolución que hizo lugar a tu desistimiento.
O sea, vos pediste tu convocatoria ayer. Todavía no se admitió. Hoy pediste el desistimiento y el juez te hizo lugar. Vos desde hoy, desde el día en que el juez dictó su resolución haciendo lugar al desistimiento, en 60 días no vas a poder pedir más tu convocatoria de acreedores. Ya no. O si no, se van a aprovechar los deudores de mala fe para hacer este juego perverso de suspender demandas que tienen en su contra por el solo hecho de que se le admitió su convocatoria. Pero les vuelvo a repetir, eso vamos a leer en las consecuencias jurídicas de la admisión de un juicio de convocatoria de acreedores. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, doctor, se entendió, se entendió. Y ahora vamos a hablar vamos a ir con la convocatoria de acreedores. Vamos a ir a la lección 4. Y justamente vamos a leer también y vamos a ver las consecuencias jurídicas que trae esta admisión de la convocatoria de acreedores y por qué es que uno no puede estar iniciando, admitiendo, desistiendo. Justamente por las consecuencias jurídicas que esto trae. El ¿Cuál juicio. sería el título, profesor? Disculpe. Sí. ¿Cuál sería el título de la lección 4? Si me puede decir, profesor. Título. Ahora vamos a hablar del acto de convocación de acreedores y después vamos a hablar de los efectos jurídicos. Ahora vamos a empezar. Ahora primero vamos a hablar del auto de convocación. Ustedes saben lo que es Gracias. el derecho o jurídicamente hablando, ¿saben lo que cuando la ley dice auto interlocutorio, a qué se refiere? ¿Saben? Es una resolución que, valga la redundancia, ¿cómo se diga? Resuelve una cuestión dentro del proceso. Muy bien. Es decir, es un acto mediante el cual el juez plasma su decisión sobre un hecho concreto puntual que en algunos casos, por su importancia o por su relevancia, tiene fuerza de sentencia, pero no es una sentencia propiamente dicha, porque la sentencia propiamente dicha sale en el formato de SD, sentencia definitiva, y cumple un montón de requisitos procesales o de formas que el auto interlocutorio en sí no cumple. Pero para entendernos mejor, entonces cuando hablamos de auto interlocutorio o cuando hablamos de auto de convocación, vamos a referirnos a ese acto mediante el cual el juzgado o el juez resuelve la situación planteada dentro de un proceso. En este caso, dentro del proceso de convocatoria de acreedores. Entonces, vimos que el juicio de convocatoria puede ser pedido por el deudor, comerciante o no, obligatorio para el comerciante, facultativo para el no comerciante. Vimos que para que el juez pueda estudiar ese pedido, el deudor debe cumplir un sinfín de requisitos. Y va a llegar ese momento en que el juez va a tener que resolver este pedido de admisión de convocatoria. ¿Qué plazo tenía para resolver? ¿Se acuerdan? 25. Muy bien, 25. 25. Sí, señor. Bueno, llega ese plazo de 25 días y el juez tiene que dictar una resolución. Esa resolución sale en formato de auto interlocutorio y debe consignar algunos puntos indefectibles para que esta resolución tenga efecto jurídico y sea válida. La primera de ellos es la designación de un síndico. O sea, el primer punto va a ser admitir la convocatoria de acreedores de fulano o sultano o de la empresa tal. Punto 1. Esa va a ser la primera decisión. Punto 2.
va a tener que designar a un agente síndico. ¿Por qué? ¿Por qué va a tener que designar a un agente síndico? Va a tener que designar a este agente síndico porque por ley es la persona encargada de vigilar la actuación del deudor dentro del proceso de convocatoria. Cuando hablamos de convocatoria de acreedores, hablamos de un control sobre la actuación por parte del síndico. Situación que va a variar si es quiebra, pero eso vamos a ver más adelante. Entonces ahora, la propia ley de quiebras, que establece la figura de la Sindicatura General de Quiebras, que establece la figura del síndico, que establece las funciones del síndico, que además está decir ya fue modificado por una nueva ley, pero en principio estaba todo en la ley de quiebra, ahora se rige por otra ley, pero no importa eso. Vamos a ver más adelante también. Entonces tiene que designarle a alguien que controle las actuaciones del proceso y la actuación del deudor. Pero solamente esa actuación dentro del proceso. ¿Por qué? Porque no se olviden que le había dicho que en el juicio de convocatoria el deudor sigue manteniendo la administración de sus negocios. Solamente que está bajo el control del síndico. A diferencia de la quiebra, donde es el síndico quien asume esta administración, en la convocatoria el deudor sigue siendo el dueño de su vida, de su día a día, pero está bajo control del síndico. Entonces, esta es una de las disposiciones que debe contener esta resolución denominada auto de convocación o auto de admisión de convocatoria. Otro punto fundamental es que debe determinar si el deudor es o no comerciante. Por el tratamiento que va a recibir o por el tratamiento que recibió. Si no se hace esta discriminación, el procedimiento sí puede entorpecerse. Es más, en caso de que el día de mañana se declare la quiebra, puede tener una consecuencia diferente el deudor comerciante con el no comerciante. Entonces es importante la determinación de esa actitud del deudor, de que es o no es comerciante. 3, fundamental, el señalamiento de un plazo no mayor de 20 ni mayor de 40 días para que todos sus acreedores se presenten dentro del juicio para reclamar sus acreencias. Y debe ser, y la ley dice, todos sus acreedores, pese que al juicio de convocatoria no le afecta a todos los acreedores del deudor, solamente le afecta a los acreedores con crédito quirografario, es decir, lo ordinario, sin ningún tipo de garantía, y tampoco le afecta a los del crédito laboral. Sin embargo, esta obligación prevista en esa primera resolución, el día de mañana puede tener un efecto jurídico incluso contra sus acreedores con privilegio. Pero también vamos a ver más adelante. Entonces la ley dice, se señala un plazo no menor de 20 ni mayor de 40 para que todos sus acreedores se presenten a estar en juicio, a reclamar su acreencia. Para ello, ¿qué deben hacer? Deben presentar el título que justifica ese crédito. O si no lo tienen, debe indicar la naturaleza del mismo o dónde se encuentra. Esto es importante porque con la presentación de todos los acreedores se va a comprobar dos cosas. Primero, si coincide con ese requisito que el deudor debía cumplir. ¿Se acuerdan que uno de los requisitos era la denuncia de todos sus acreedores con indicación de domicilio, montos y garantías si lo hubiera? Entonces, se van a presentar, llegado el momento se van a presentar todos los acreedores y ahí se va a hacer un comparativo. Si realmente están todos justitos, se presenta alguien que no fue denunciado, eso ya es un incumplimiento.
Entonces, esto va a hacer que en el juicio se pueda demostrar cuánta es la deuda y cuántos acreedores son. Esto va a hacer saber realmente a los acreedores si el día de mañana le van a prestar esa confianza nuevamente a su deudor, aprobándole, homologándole su concordato. Entonces, ¿desde cuándo se computa este plazo de no mayor de 20 ni mayor de 40? Y que ordinariamente casi todos los jueces de la República fijan en 30 días para que se presenten los acreedores. La ley dice no menor de 20 ni mayor de 40 y casi todos los jueces hacen el intermedio en 30. Ese plazo se empieza a correr desde el día siguiente a la última publicación del edicto, que es una obligación también. El juez, al admitir la convocatoria, también ordena la publicación de los edictos en un diario de gran circulación de la capital, en este caso, ¿verdad? Donde se concentra la mayor parte de los diarios. Entonces, ese plazo de no menor de 20 ni mayor de 40 empieza a correr desde el día siguiente de la última publicación. Ese plazo debe cumplirse por los acreedores para que sean considerados acreedores que se presentaron en tiempo y forma, y no ser considerados acreedores morosos, que si se presentan tarde también pueden sufrir una pequeña consecuencia jurídica que vamos a ver más adelante. Pero en principio deben presentarse dentro de este periodo ordinario para presentar su acreencia y reclamar. También el juez va a ordenar la comunicación de la admisión de esta convocatoria al Registro General de Quiebras. Si se acuerdan, le dije que el Registro General de Quiebras es una dependencia o forma parte realmente de la Dirección General de los Registros Públicos, y es donde todas las resoluciones previstas en la ley, porque hay algunas que están bien establecidas o las que el juez considere necesario, se inscribe en un procedimiento concursal. Entiéndase convocatoria o quiebra. Ahora hablamos de convocatoria. Pero ¿por qué es importante eso? También, si se acuerda, vimos entre uno de los requisitos que el juez debía ver si se cumplía para dictar este auto de convocación, era ver una constancia del Registro General de Quiebra, donde conste si no había pedido su quiebra en los últimos 10 años, si no tenía pendiente un concordato, si no había inscrito la rescisión de un concordato o si no se había declarado la nulidad de un concordato. Por eso es importante esta inscripción en el registro, porque va a quedar asentado y el día de mañana este convocatario, si no cumple el plazo previsto en la ley o si no cumple el concordato, no va a poder pedir otra convocatoria, porque va a quedar asentado el estado en el que está su juicio. Y también se va a fijar la intervención del Ministerio Público. ¿Por qué va a intervenir el Ministerio Público en este tipo de procedimientos de orden civil y económico? ¿Saben por qué o no? Porque usted dijo que cuando se convoca a los acreedores se vuelve de orden público el juicio. También, pero no se olviden que al empezar toda la clase empezamos a hablar de la importancia del crédito, que es una cuestión que no solamente le afecta al deudor y al acreedor, sino que le afecta a toda la sociedad. Entonces el Ministerio Público, una de sus finalidades es la protección de los ciudadanos de todo el país. Entonces, como esto afecta no solamente a intereses particulares, sino a toda una sociedad, interviene el Ministerio Público para prevenir cualquier irregularidad que pueda cometerse en perjuicio de la sociedad. Como le digo, en principio esto solamente le afecta al deudor o al acreedor,
pero directo o indirectamente luego tiene su consecuencia en la sociedad misma, porque ese deudor tiene familia, tiene empleado, ese acreedor tiene deudores, tiene familia, tiene empleado. Entonces le afecta a la sociedad misma. Entonces el Ministerio Público está cumpliendo con su finalidad, que es la de velar por el interés público. Por ello es que su intervención está establecida en la ley y es obligatoria. Entonces, eso te tienen que meter en la cabeza. Es obligatoria la intervención del Ministerio Público y su designación. Ahora les voy a contar lo que pasa realmente en casi todos los casos. Nunca interviene el Ministerio Público. ¿Es causal de nulidad o no? Es discutible. La mayoría dice que no, salvo que se demuestre que se hayan cometido irregularidades en el proceso. Si no se cometieron, entonces dice que no hay causal de nulidad el hecho de no haberle dado intervención. Pero vuelvo a decirle, la ley exige su designación y su intervención. Lo que le acabo de comentar es solamente algo que suele ocurrir en tribunales. Bueno. Profesor, o sea que no solamente en lo penal puede intervenir el Ministerio Público, puede también en lo civil. Claro, en lo civil tiene juego, pero generalmente interviene en cuestiones de familia o en cuestiones de personas, es decir, cuando le afecta a la persona misma. El Ministerio Público tiene intervención en los juicios de sucesión, tiene intervención en los juicios de rectificación de nombre o apellido, tiene intervención en los juicios de filiación. Esos son procesos civiles. Existen los fiscales en lo civil y comercial, son muy pocos, pero es por la limitación en los juicios donde interviene. Y en el juicio de quiebra y de convocatoria, como se rige por una ley especial y ahí también se determina su intervención, es que ellos también forman parte del juicio. ¿Les parece? ¿Sigo? Sí, profesor, voy a tratar de profundizar más este tema. ¿Qué necesitas? Voy a tratar de leer más. O sea que siempre hay un sujeto que acciona y un sujeto pasivo. Y el papel de juez ya tenemos. O sea, ¿cuál es la prerrogativa del Ministerio Público en los casos civiles? Cuidar el cumplimiento de la ley, velar porque los intereses particulares, que en principio son particulares, pero también afectan a la sociedad, no se vean perjudicados o no se vean alterados. Te vuelvo a repetir, cuando hablamos de convocatoria y crédito, convocatoria y quiebra, hablamos del crédito. El crédito es algo que mueve la sociedad. Entonces, tiene que ver que en ese juicio se respeten las reglas, que se cumplan las reglas y que con este juicio no se perjudique a más personas. Entonces, el Ministerio Público, una de sus finalidades es la protección de la comunidad, de todos. Se resalta más en el ámbito penal, pero también en lo civil. O sea, vela por el cumplimiento de las leyes y vela por el cumplimiento del respeto a los derechos de los ciudadanos. Esa es la verdadera finalidad de la intervención del Ministerio Público. En materia civil. Excelente, profesor. Excelente. O sea que sería, o va a intervenir, o sea que si hay mala fe ya es un tema penal. No, la mala fe en el juicio de convocatoria trae una consecuencia que es la quiebra, que también puede derivarse después en lo penal. Eso es categórico. Pero la intervención dentro del proceso del Ministerio Público no es para castigar, como en el proceso penal, por ejemplo. No, es para velar que se cumpla la ley, que se respeten los derechos de los individuos y que no haya nada de irregularidad que le pueda afectar a la sociedad. Esa es su función dentro del procedimiento concursal. Entiéndase convocatoria, entiéndase quiebra. No la de persecución penal como lo es cuando se aplica el Código Penal. Ahí es otra función. Son diferentes las funciones.
Gracias, gracias, profesor. La protección dentro de las leyes y los derechos. Bueno, ¿más preguntas? Vamos a hablar entonces de la publicidad y la notificación. Dijimos que deben publicarse los edictos de admisión de la convocatoria. Es más, dijimos que el plazo ese de no menor de 20 ni mayor de 40 empieza a correr desde el último día de la última publicación. Dice el artículo 19 que un extracto del auto, recuérdense, el auto es resolución que admita la convocatoria, se hará saber mediante edicto publicado por 5 días en un diario de gran circulación de la capital. El deudor iniciará las publicaciones dentro del plazo de 3 días de notificado el auto que admita la convocatoria, so pena de dárselo por desistido y declarar su quiebra. Es decir, el primer objetivo de dar publicidad a la resolución que admite la convocatoria es para que todos los interesados se enteren de que hay un juicio de convocatoria de fulano, de sultano o de la sociedad. Es la primera finalidad de la publicación. Pero también hace que surja una obligación para el deudor, el cual es que inmediatamente, o sea, dentro de los 3 días que se da por notificada de la resolución que admite su convocatoria, él inicie ese procedimiento de publicación, porque eso va a demostrar que él es de buena fe y que el juicio lo ha iniciado porque realmente quiere pagarle a sus deudores y no para retrasar el pago de las deudas. Por eso es que la ley luego prevé que si él no inicia dentro del plazo que establece este artículo 19, se lo va a tener por desistido. No es que él va a pedir su desistimiento, que era lo que estudiamos anteriormente. Por presunción legal se le va a tener por desistido y se va a declarar su quiebra. Entonces, si no lo hace en el plazo establecido, demuestra que él no tiene interés en pagarle a sus deudores realmente, que solamente quiso utilizar el juicio para rechazar ese pago. Entonces la ley le castiga y se le tiene por desistido y se le declara su quiebra. También habla de la notificación. Esta es la publicidad. También habla de la notificación. Y ahí hay una exigencia que, así como en otros casos le comenté, si bien está escrito en el artículo, tampoco se suele cumplir. Que es que dice que el síndico va a transcribir a cada uno o le va a notificar a cada uno de los acreedores en una carta certificada o en un telegrama colacionado la parte resolutiva de esa resolución que admitió la convocatoria. Sin embargo, como esto casi nunca se cumple, en este caso en particular la ley sí previó que esta omisión o esta falta de notificación por parte del síndico de manera personal a cada acreedor no es causal de nulidad. ¿Por qué la ley prevé esto? Porque ya se publicaron pues, los edictos en un diario de gran circulación. Y ese tipo de notificación, me refiero a la publicación de edictos, es una notificación que se conoce como jure et de jure. O sea, que se da por cierto de que todos se dieron por enterados. Es una notificación de pleno derecho que se asume que ya todos conocen porque se publicó en medios periodísticos. Entonces, por eso, la falta de esta notificación personal por parte del síndico a cada uno de los acreedores no trae aparejada la nulidad del procedimiento, porque se haya subsanada con la publicación de edictos. ¿Entendieron? ¿Sí? Sí. Bueno. Y ahora vamos a empezar a hablar. ¿Sí? Sí, profe. Sí.
No, Sí, le repetí nomás, Ese- profesor. Sí, es que sale mal, sale entrecortado y veces. Sí, profesor. Hasta ahí llegamos al artículo 19, profesor, ¿no? sí, el 20 sí quería. Muy bien, la jara. El Dale, 19 profe. y el 20 es la orden de que el síndico haga la notificación personal a cada acreedor. 19, publicidad y codificación. Y notificación. Notificación. Gracias, profesor. La publicidad está en el artículo 19, que se refiere a la publicación de los edictos en un diario. Y el 20 habla de la notificación que debe realizar el síndico mediante carta o telegrama a los acreedores de manera personal. Bueno, y ahora Gracias. vamos a hablar de los efectos jurídicos de la convocación. Y uno de los primeros efectos y que le diferencia la convocatoria de la quiebra es que el deudor, como le dije, no pierde la administración de su negocio o la administración de su vida. Él sigue manejando todos sus bienes. Lo único es que ya es bajo control judicial, bajo control del síndico y bajo control del juez. Y para ciertos autos ya no va a poder hacer, salvo que tenga autorización judicial. Pero una de las grandes diferencias entonces que sí tienen que manejar es que en la convocatoria de acreedores, el deudor sigue administrando sus bienes y su negocio. Y en la quiebra ya no. Eso pasa automáticamente a manos del síndico. Entonces, en la convocatoria, el deudor sigue administrando su vida, sus bienes y su negocio. Sin embargo, existen actos que ella no va a poder hacer. Y si lo hace, debe ser con permiso. Ahí tenemos el artículo 21 de la ley de quiebras. ¿Y qué dice? El deudor a quien fuere acordada la convocación de sus acreedores conservará la administración de sus bienes y proseguirá hasta la homologación del concordato la realización normal de las actividades a las que estaba dedicado, bajo la vigilancia del síndico designado, salvo posición fundada de este, y hasta donde lo permitan, en su caso, las medidas que se decreten de acuerdo con lo dispuesto. Espera, que no voy a leer porque se me cortó acá. Voy a ver, espérame, se me cortó el artículo 21. ¿Tiene alguien a mano de ley para leer todo el artículo 21? Porque no estoy teniendo acá a mi... ¿Tiene alguien a mano el artículo 21? Yo tengo, doctor. Lea un poco todo el artículo 21 porque a mí se me cortó mi material ahí y no tengo justito. Tengo. Y proseguir hasta su homologación de concordato, la realización normal de las actividades a las que está dedicado, bajo vigilancia del síndico designado, salvo posición fundada y hasta donde lo permitan en su caso, y las medidas que se decreten de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16. Esas son las medidas que el juez podía tomar en cualquier momento. Inhibición general de gravar, embargo preventivo. Dice, admitida la convocación, serán ineficaces respecto de los acreedores los actos a título gratuito, los de constitución de hipoteca, prenda o antiques y cualesquiera otros que alteren la situación de sus acreedores. El juzgado podrá, a pedido del convocatario, autorizar estos autos, con excepción de los títulos gratuitos, en los casos de necesidad y urgencia evidente. Es decir, ella no puede alterar su situación patrimonial pese
a que él sigue manteniendo la administración normal de su vida, de su bien y de su negocio. Pero es lo que no puede hacer alterar esta situación patrimonial y que les pueda perjudicar a los acreedores. Por eso que ni siquiera puede constituir garantías reales sobre sus bienes. No puede regalar más. Y hablo de regalo, no de regalo de poca importancia. O sea, llega el cumpleaños de su hija y le puede regalar una cadenilla de 300.000, sí, le puede regalar, eso no va a afectar. Pero lo que no puede más regalarle un auto, no puede regalarle una casa, o sea, no puede estar disponiendo de sus bienes en perjuicio de los acreedores. Por ello, si quiere hacer alguno de estos actos, tiene que estar justificada la necesidad y la urgencia y debe ser bajo la vigilancia y bajo la autorización del juez de la convocatoria. Continúa. Si el deudor realizara alguno de los actos prohibidos por este artículo, que a juicio del juzgado revistiere suficiente gravedad, podrá dictar la quiebra de aquel luego de escuchar al mismo y al síndico. Cualquier acreedor podrá también denunciar al juzgado la realización de alguno de tales actos y la resolución que recayese será apelable en relación y en ambos efectos. ¿Sabe qué significa cuando una resolución es apelable y se concede en ambos efectos? ¿Saben? ¿Con o sin efecto suspensivo? No, es sin efecto suspensivo. En relación, cuando dicen ambos efectos, en relación al caso y sin efecto suspensivo. Con efecto suspensivo, perdón, es con efecto suspensivo. Se suspende, o sea, esa declaración se va a quedar suspendida. Entonces, el juez puede autorizar estos actos siempre y cuando el deudor justifique un estado de necesidad o urgencia. Pero debe justificar y debe contar con la autorización del juzgado. No puede, sobre pretexto de que él mantiene la administración de sus bienes o de sus negocios, poder realizar uno de estos actos. Actos que, como le digo, son considerados perjudiciales a los intereses de sus acreedores debido a que se ven afectados o que se ve afectado un patrimonio o varios patrimonios o varios bienes de este deudor. Por lo tanto, esta administración es relativa. Es para el día a día. O sea, lo que hace que no le tenga que pedir permiso al juez por cada día que tiene que hacer algo de manera regular. Eso no necesita. Pero para comprometer un bien que puede verse afectado o disminuido como consecuencia de ese acto, sí necesita la autorización judicial. Bajo apercibimiento de que si no lo hace, el juez va a declarar su quiebra. Pero sí o sí le va a llamar a él y le va a escuchar. Y ahí va a tomar la determinación si declara o no su quiebra. ¿Entendieron? Bueno, esos son los actos ineficaces. Vamos a hablar de las funciones del síndico. El síndico de la convocatoria, como le dije, es un contralor. Puesto que el deudor tiene siempre la administración de sus bienes, él es un contralor. Y una de sus principales funciones es que va a estudiar o debe estudiar la situación del deudor. Va a investigar sus libros y papeles. Vigilará la contabilidad y todas las operaciones que efectuase. Levantará el inventario general de sus bienes y los comparará con el presentado por el deudor al efectuar su pedido. Por eso era que era tan importante que ese requisito
de la denuncia de todos sus bienes, un inventario completo y descriptivo de todos sus bienes con su valor estimativo y costo y los gravámenes que pudieran tener, llevar una contabilidad ordenada, poner a disposición sus libros y papeles. Por eso era fundamental ese cumplimiento, porque de eso se va a valer el síndico para ver que realmente que todo lo que denunció, que todo lo que comunicó se haya plasmado o tiene pruebas documentales de lo dicho. Y eso, como vuelvo a reiterar, eso va a hacer llenar o llegar a la convicción del juzgado de que está en presencia de una persona de buena fe y que amerita ser beneficiado con los beneficios que la ley 154 prevé o otorga al deudor en estado de insolvencia. Suspensión de la ejecución. Otra de las consecuencias, antes de entrar en la suspensión de la ejecución, otra de las consecuencias jurídicas de la admisión de la convocatoria es la prevista en el artículo 25. Claramente este artículo dice que durante la sustanciación del juicio de convocatoria no podrá darse curso a pedidos de quiebra formulados por acreedores. ¿Pero por qué esto? Primero, porque no pueden coexistir dos pedidos sobre una misma persona y sobre la misma materia. Si bien uno es convocatoria, otro es quiebra, se rigen por la ley de quiebra. En uno se pretende evitar la quiebra justamente. Entonces, se le prohíbe a este acreedor que durante la sustanciación del juicio de convocatoria, él pida la quiebra. ¿Por qué? Porque él ya se acogió a los beneficios que la ley le otorga, que es justamente evitar esa declaración de quiebra. Es justamente buscar los medios, el modo y el tiempo, y no perder todos sus bienes para pagarles a sus acreedores. Por lo tanto, la ley le protege en este caso al deudor y le prohíbe al juez dar trámite a un pedido de quiebra mientras esté sustanciándose un juicio de convocatoria de acreedores. Ojo, lo que no significa que si el juez ve que el deudor incumple alguno de los requisitos o realiza un acto ineficaz, que él mismo declare su quiebra. Eso es diferente. Bueno, vamos a hablar de la suspensión de las ejecuciones, que es uno de los efectos más importantes también que trae aparejada la admisión de la convocatoria de acreedores. Eso está en el artículo 26. Y dice, desde la admisión de la convocatoria de acreedores. No se olviden que la admisión se da a través de la resolución del juez, que se llama auto. Desde la admisión de la convocación, los acreedores por título o causa anterior no podrán iniciar o proseguir acciones ejecutivas contra el patrimonio del deudor, con excepción de las que tuvieran objeto por el cobro de un crédito de garantía real o del que corresponde al trabajador como consecuencia de un contrato de trabajo. Y acá vamos a desgranar situaciones que ya vimos, pero para que entiendan mejor. Entonces, se admite la convocatoria. Ningún acreedor que tiene un título de crédito ordinario o quirografario o común puede iniciar un juicio o proseguir un juicio ya iniciado, porque por ley se suspende automáticamente ese juicio. Lo que la ley dice que tiene que, ese título de crédito tiene que ser anterior, de fecha anterior a la admisión. Ese es el que suspende. Toditos. Salvo aquellos créditos que tengan garantía real, hipoteca, prenda, barra, o los créditos laborales que se rigen por una ley especial y que el juicio de convocatoria no suspende, que sigan esos juicios. En el caso del juicio laboral, le dije porque se rige por una ley especial y su crédito es singularmente o especial o especialísimo.
que singularmente tiene una garantía singular. Sin embargo, en el caso de de las garantías reales, no suspende porque en ese juicio solamente se discute un bien de todos los bienes que pueda tener el deudor. Entonces, en principio no le va a afectar que él continúe ese juicio. Pero acá vuelvo a retomar algo. Si bien no le afecta al juicio de convocatoria a los créditos con garantía real, no se olviden que sí estaban obligados a presentarse nomás estar en el juicio, no a que se suspenda su juicio independiente, su juicio de cobro guaraní independiente, pero sí están obligados a presentarse en la convocatoria para denunciar que tienen un crédito, pero que tienen garantía. No le suspende su juicio, pero sí están obligados a presentarse en el juicio de convocatoria. ¿Entendieron? Otra de las consecuencias, dice, es el vencimiento anticipado de los créditos. ¿Pero por qué se da esto? La convocatoria de acreedores, como dijimos, se da como consecuencia un estado de insolvencia. El estado de insolvencia es no poder cumplir con las obligaciones al momento de su vencimiento. O sea, no se puede. Entonces, si se admite la convocatoria es porque está en insolvencia. Entonces sería ilógico que la deuda se siga agrandando, 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 agrandando. O una que empezó acá y se paga cuota, no se vean afectados por el juicio de convocatoria. Por eso, si la causa y origen es anterior a la admisión, a pesar de que todavía no esté vencida, pero es anterior, ya se suspende. Se vence automáticamente al día en que se admite la convocatoria. Porque eso es lo que busca la ley, seguir agravando, evitar seguir agravando la situación patrimonial del deudor. Por eso es lo que la ley dice, todos los créditos con causa anterior, de fecha anterior, se suspenden. Entonces, como consecuencia de eso, ¿cómo se suspende esa facultad del acreedor de iniciar o proseguir un título o los derechos crediticios de un título a causa anterior? También es justificable que tenga un vencimiento anticipado de esa obligación, porque nació antes. Pero como consecuencia de la convocatoria, también se tiene por vencido y vence al momento de la admisión de la convocatoria. Lo mismo ocurre con los intereses. Los intereses van a correr hasta esa fecha. Se van a computar. Lo posterior ya no. Porque si no se va a seguir agravando la situación patrimonial del deudor y es lo que pretende evitar justamente la convocatoria de acreedores. ¿Y qué pasa con los créditos sujetos a condición resolutoria? Lo único que dice la ley es que se tendrá como si fuera que no existen. O sea, esos créditos que tienen condición resolutoria o con condición suspensiva resolutoria se va a tener en cuenta como si no existen, dice. Y van a pasar a ser créditos comunes, ordinarios. Porque la ley no puede prever si esas condiciones se van a cumplir o no, pero el crédito está. Entonces se tiene como un crédito común, desaparece la condición, dice. Se produce la convocatoria y esa condición desaparece. Es lo único que dice la ley al respecto. Y luego hablamos de la suspensión e interrupción de la prescripción. ¿Saben la diferencia entre suspensión e interrupción de la prescripción? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerdan? Voy a asumir que no. O voy a asumir que no me están escuchando. No, doctor. La pregunta, ¿Cuál es la diferencia entre suspensión e interrupción de la prescripción? No escucho.
Bueno, le voy a decir, la diferencia existe en que la suspensión de la prescripción hace que ocurrido el hecho, el plazo se corte, se quede ahí, se suspende. Una vez que el hecho desaparece, el plazo continúa contándose. Es decir, empezó y se quedó en el 10, desapareció el hecho y se cuenta, desde que desaparece el hecho, se cuenta 11, 12, 13, 14. En la interrupción ocurre lo contrario. Ocurre el hecho y todo el plazo que corrió se corta y se empieza de cero a contar otra vez. Esa es la diferencia entre la suspensión y la interrupción de la prescripción. Y en materia concursal está el artículo 29, porque es uno de los efectos jurídicos de la admisión de la convocatoria. ¿Qué pasa con los créditos? ¿Se suspenden, no se suspenden, prescribieron, no prescribieron? ¿Qué va a pasar? Dice el artículo 29, la prescripción de los derechos de los acreedores quedará suspendida desde la admisión de la convocatoria hasta el finiquito del juicio. Entonces, el acreedor, ponerle que tenía un crédito que ya corrió 2 años, tenía un pagaré y ya pasó 2 años, 2 años más le faltaba para que prescriba su derecho a demandar. Se presentó la convocatoria de su deudor, se admitió, ahí se suspendió. Se suspendió el cómputo del plazo de la prescripción y va a quedar suspendido hasta que termine el juicio. ¿Cuándo termina el juicio? Cuando el tipo paga todo. Pero ¿qué va a pasar si el acreedor, por el motivo que fuese, no se presentó a reclamar su acreencia? Dejó ahí. La prescripción no le va a correr porque está suspendida, pero termina el juicio y le empieza a correr otra vez. ¿Y cuánto tiempo entonces le va a faltar para que prescriba su derecho a demandar? 2 nomás ya, porque 2 ya había corrido. Al admitirse a los 2 años se suspendió. No se presentó en el juicio, terminó el juicio, le empieza a correr otra vez de vuelta. Entonces va a tener 2 años. Pero sin embargo, si se presentó a reclamar su demanda, su crédito o su cómputo de la prescripción se interrumpe. Se interrumpió, se vuelve a contar desde cero. O sea, ya pasó 2 años, pero él se presentó a reclamar su acreencia. Se interrumpe. ¿Por qué? Porque ese pedido de reconocimiento de crédito produce los efectos de una demanda judicial, que es una de las causales de interrupción que está prevista en el Código Civil. Entonces, esa es la diferencia. Y esa sería una consecuencia jurídica de la admisión de convocatoria y de la presentación o la no presentación en la reclamación del crédito por parte del acreedor. Habla de acción restitución. Ahora vamos a leer solamente 2 párrafos del artículo 30 porque va a llegar el momento en que vamos a leer todos los procedimientos en donde procede la restitución. Acá solamente dice que la apertura del juicio de convocatoria a acreedores da derecho, así como en el caso de quiebra, a que se proceda al ejercicio de la restitución que se haya legislado en los artículos 116 y 124. Para darle un pincelazo, ¿qué es lo que es la restitución en materia concursal? Es cuando quien pide que un bien o una cosa que se vea afectada por el juicio de convocatoria se sustraiga del juicio y se le devuelva a su dueño. Ya sea porque esa cosa haya estado en poder del deudor como depositario, como mandatario, como mandante, ya sea porque se le haya prestado la cosa, o ya sea porque haya estado sin razón alguna en poder del deudor. Entonces, el verdadero titular de esa cosa inicia la acción de restitución para que ese bien se sustraiga del procedimiento concursal y no se vea afectado. Pero luego vamos a ver los casos puntuales de cada uno de ellos. Pero en teoría, en lineamiento general, ese es el concepto de restitución. Devolver o sustraer un bien del procedimiento concursal a su dueño.
convocatorios solidarios. Dice el artículo 31. El acreedor de varios coobligados solidarios que se presenten a los juicios de convocación de los que entre ellos los hubieran solicitado, concurrirá por su crédito íntegro hasta el total de los pagos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Yo soy un acreedor, tengo 5 deudores que son solidarios. O sea, los 5 se comprometieron a pagarme a mí una deuda. Cualquiera de ellos me puede pagar. Eso no importa. Los 5 yo le puedo pedir a cualquiera de ellos. Porque es una deuda solidaria. Entonces, ¿qué pasó? Los 5 entraron en convocatoria de acreedores. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Que yo, acreedor, me puedo presentar en los 5 juicios a reclamar mi crédito por el importe total. No es que tengo que hacer la división de la deuda total por 5, no. A cada uno le reclamo el monto total. Y me voy cobrando de cada uno hasta cubrir el monto total. Evidentemente no voy a cobrar a cada uno el monto total, o si no va a ser un enriquecimiento indebido. Pero me puedo presentar a reclamar en cada una de las convocatorias de mis deudores solidarios por el monto total de mi crédito y esperar que me paguen en todos o en alguno de ellos. Esa es la situación de los convocatarios solidarios. Señores, si tienen preguntas, este fue el último punto. Ya nos vamos a dar para la lección 5 porque hasta las 3:30 nomás es. Si tienen preguntas o si quieren, quedan liberados. Gracias, profe. Gracias, profe, excelente. Bueno. Gracias, profe. Si Dios quiere, entonces. Gracias, doctor. Dale, hasta luego. Gracias, doctor. Muchas Sí, gracias. Gracias, profe. Perdón, Gracias, profe. Gracias, Hasta doctor. luego. Que tenga buena tarde.